Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Vamos a ir dando por inicio con lo que es nuestra clase del día de hoy. ¿Sí? Dentro de la presente clase, nosotros vamos a tratar la temática sobre los principios contables básicos. Conforme hemos ido desarrollando las temáticas en lo que es primero de bachillerato de acuerdo a emprendimiento y gestión, hemos hablado y hemos especificado principalmente que los principios contables o como tal, dentro del emprendimiento, la contabilidad, marca un referente importante para el desarrollo y el progreso de un modelo de negocio o de un modelo de emprendimiento. Sí, esto es algo que nosotros debemos tomar muy en cuenta al momento en el que quizás queramos en algún momento tomar una decisión importante que conlleve un, un referente importante dentro de nuestra sociedad y dentro de nuestra civilización, ¿sí? Es así que nos dice entonces que dentro de lo que es el progreso, dentro de lo que es el desarrollo también de leyes, de normativas, de reglamentos que rigen dentro de nuestro país para nosotros poder entender cuáles son estas leyes, estas normativas que nos van a encaminar un buen emprendimiento, sí, que me van a permitir sobre todo tener éxito dentro del modelo de negocio, enfocado también a la prosperidad económica del emprendedor. Es algo que nosotros constantemente tomamos en Buenas cuenta. noches, dice. Buenas noches. Y que lógicamente nosotros vamos a ir desarrollando con la iniciativa. Espérenme un segundito. Mientras vamos ingresando, vamos apagando los microfonitos ya, por favor, de pronto, para que no exista algún tipo de interrupción, quizás con el audio, ¿ya? Entonces, como les mencionaba, cuando nosotros vamos analizando lo que son ya las normativas, las leyes, los reglamentos que rigen dentro de nuestro país, que prácticamente nos encaminan a poder saber cómo crear un emprendimiento 100% legal, cómo crear un emprendimiento que no sufra situaciones de riesgos. ¿Por qué? Porque es algo que yo constantemente les repito en todas las clases y nosotros tomamos en cuenta. El emprendimiento tiene dos cosas fundamentales. El emprendimiento involucra principalmente acción y por otro lado, el emprendimiento está basado en la responsabilidad social. Son los dos referentes con los cuales nosotros partimos para posteriormente tomar una decisión en el mercado, ¿sí? Para poder saber más o menos en qué área o en qué espacio yo voy a poder desempeñar mi labor como emprendedor, mi labor como vendedor. En este caso también puede ser mi labor como proveedor. ¿Por qué? Porque como les menciono, nosotros nos enfrentamos a muchas formas de ver, a muchas leyes, a muchas normativas que yo tengo que tomar en cuenta, lógicamente, para la toma de decisiones dentro del mercado. Algo característico y algo que nosotros siempre debemos estar centrados y 100% conscientes es que nosotros vivimos en una sociedad totalmente libre. Yo en mi sociedad me voy a encontrar con varias personas que tienen puntos de vista muy diferentes entre sí, que quizás uno pensará que es mejor el color azul y otro pensará que no, que es mejor el color rojo. Y es de ahí donde entra mi labor como emprendedor. Yo debo ser una persona neutral. Tampoco me puedo entender que la única forma de pensar o la única forma de crear un negocio es el que esté encaminado a las personas que les gusta el color azul o que esté encaminado a las personas que les gusta el color rojo, el color negro. No, yo tengo que ser una persona flexible. Tengo que saber que también así lo que yo pienso no va a ser lo mismo que piensa el resto de personas. Tengo que saber respetar. Vivimos en una sociedad de libertades, en una sociedad de igualdad, en una sociedad que lógicamente está encaminada ¿para qué? Para que cada persona pueda pensar diferente al resto y que este pensamiento que esta persona emita pues sea respetado. Entonces, de acuerdo a ello, es que nosotros hablamos de que el emprendimiento se basa en la responsabilidad social. ¿Por qué? Porque lo que quiere buscar el negocio es suplir una necesidad, es ayudar a un sector, ayudar al desarrollo sostenible del sector económico, pero también, por otro lado, también ayudarse a sí mismo. Es decir, si yo pongo un negocio, lógicamente una de las finalidades y de los objetivos principales va a ser el ayudarme a mí misma a poder tener éxito, el poder tener un rédito económico, el poderme bien estructurado o bien especificado dentro del mercado.
Entonces, es así que existen lo que son los principios. Entendimos lo que es contabilidad, estudiamos también al padre de la contabilidad, que era Luca Pacioli. Ahora nosotros procedemos a entender lo que son los principios de la contabilidad. Si es que yo me refiero a principios, estoy más o menos creándome una idea, creándome una estructura de que se refiere quizás a las normas que rigen dentro de la contabilidad, a los deberes, a las leyes, a lo que sí o sí se tiene que cumplir dentro de la contabilidad, es decir, como sus valores. Cuando nosotros hablamos y decimos, no, es que esos no son mis principios, ¿a qué nos referimos? A que no es como yo pienso, a que no es quizás a lo que me estoy refiriendo. Estoy hablando de mis valores, de mi forma de pensamiento, de lo que yo concibo dentro de la realidad, de cómo yo me concibo como persona, y que prácticamente los principios de uno mismo como ser humano es algo que yo no puedo irrumpir. Digamos, mi principio es no dejarme chantajear económicamente por alguien. Ya, un ejemplo. Eso es un principio. Al hablar de que es un principio, lógicamente yo debo tener la conciencia y la consigna de que es algo inviolable, de que es prácticamente como un valor, como algo que a mí me ha encaminado, como algo que a mí me ha permitido, lógicamente, desarrollarme en el entorno para poder obtener posteriormente efectos positivos en el manejo de un emprendimiento. Nos dice, si fueras el encargado de inspeccionar el manejo de las finanzas en un emprendimiento, ¿qué aspectos tomarías en cuenta? Ya, esta es una pregunta que nos hace el texto. ¿Qué aspectos tomaríamos en cuenta en caso de nosotros empezar a manejar o inspeccionar, como nos dice, el manejo de las finanzas de un emprendimiento? Quizás cuántos ingresos tiene, cuántos egresos tiene, cuánto es la inversión, cuánto es dinero existe en el cierre de caja, por ejemplo, diario, qué objetivos se han planteado, se están o no se están cumpliendo los objetivos económicos. Quizás la inversión es más alta de lo que en realidad es la demanda, o la oferta está siendo más alta de lo que en realidad está siendo la demanda, y prácticamente esto incurre en el sistema económico. Nosotros debemos tener una conciencia de que todo, absolutamente todo lo que yo tengo dentro de mi emprendimiento está encaminado principalmente al dinero, ¿sí? Yo necesito dinero, y no solamente en un negocio, en la vida cotidiana. Yo necesito dinero para hacer absolutamente todo, para comprar, para vender, para alimentarme, para pagar el arriendo, para pagar la luz, para pagar el agua, el internet, para absolutamente todo. Yo necesito dinero, ¿ya? Para lo que yo requiera y para lo que yo necesite, el dinero va a estar siendo parte de mi realidad. Y mucho más cuando yo hablo de un negocio, porque si es que yo hablo de un negocio es que prácticamente estoy creando algo que va a ayudar a satisfacer las necesidades del resto de personas. Y por ende, entonces, como yo voy a ayudar a que se suplan otras necesidades, voy a ser más eh, fuerte, ¿sí? Mi trabajo tiene que ser muchísimo más disciplinado. Quizás yo me cargue aún más de trabajo, pero ese es mi rol, esa es mi labor, eso es lo que yo tengo que tomar en cuenta, lógicamente, cuando yo decida crear un modelo de negocio. Esto no es una decisión fácil, no es porque vi que a Juanita le estaba yendo bien vendiendo papas, yo también me voy a poner porque voy a tener dinero. No, conllevan muchas otras cosas como investigación de campo, análisis de estadísticas, diferentes instrumentos que se utilizan para recolectar, por ejemplo, la información y todo. Aunque parezca incierto, aunque quizás a muchos de ustedes les parezca irrisorio, eso prácticamente siéndoles un breve preámbulo, es lo que nosotros estudiamos en segundo de bachillerato dentro de emprendimiento. Estudiamos todo el desarrollo de un proceso investigativo. Empezamos delimitando el tema, planteando objetivos, qué es también el planteamiento del problema, el marco metodológico, las encuestas, las entrevistas. ¿Por qué? Porque lógicamente, para yo poder emitir una decisión, para yo poder emitir un informe final en el que yo diga, bien, este es el negocio que quiero, esta es la idea nueva que yo tengo, lógicamente debe haber existido una investigación y un análisis previo. El emprendimiento no sirve para improvisar, ¿ya? Yo no puedo improvisar un modelo de negocio. Yo tengo que estar 100% consciente de que estoy hablando de dinero, de que estoy hablando de sueños, de que estoy hablando de metas. Entonces, lógicamente, para yo poder dar este paso, tiene que haber existido un análisis previo, pero brutal, en el cual yo haya escatimado todos los recursos, todas las fuentes habidas y por haber,
todas las formas de interacción en el mercado. ¿Para qué? Para que lógicamente yo ya tenga una realidad más o menos estructurada y sepa cuáles van a ser mis actividades a cumplir, a dónde quiero llegar. ¿Sí? En qué parte o en qué situación yo me voy a desempeñar y me voy a desenvolver, lógicamente, ¿para qué? Para poder cumplir con mis objetivos. Entonces, es así que nosotros entramos a estudiar lo que son los principios contables, nos dice básicos, ¿sí? Es decir, que no netamente tiene que ser para una persona contadora, para una persona que haya estudiado finanzas y solamente esta persona puede manejar los principios. Nos dice son principios básicos, principios que todas las personas en la realidad debemos entender porque nosotros también nos desempeñamos con dinero, nosotros también compramos, quizás en algún momento también nosotros hemos vendido, si es que no nos dedicamos a la venta diaria, quizás en algún momento yo también he vendido algo, he tenido una interacción de dinero y me hace estas actividades parte de que de yo poder entender cuáles son estos principios, de yo poder entender entonces a dónde está encaminada la idea principal de un modelo de negocio, qué es lo que quiere conseguir. ¿Sí? ¿Cuáles son prácticamente sus responsabilidades y lo que se espera alcanzar dentro del negocio? Para ello, como ustedes saben, siempre iniciamos viendo un videíto que nos explique más o menos ya una idea de la temática que estamos tratando. El video es largo, así es que vamos a ver netamente solo los primeros minutos, que son lo que habla de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Si es que vamos, por favor, a tomar atención, chicos. Principios de la contabilidad. Desde los inicios de la contabilidad se han utilizado diferentes procedimientos o formas de llevar el registro de las transacciones, los cuales se convirtieron en reglas, principios y normas por los cuales se rige la contabilidad hasta nuestros días. Mediante su aplicación se logran uniformar los criterios contables, se establecen tratamientos especiales a operaciones específicas, orientan a las personas usuarias de los estados financieros y sistematizan el conocimiento contable. Conozcamos a continuación cada uno de estos principios. El registro de los hechos económicos y de la información contable debe implementarse con igualdad y justicia para todas las personas usuarias de la información. Lo anterior señala que la equidad es el tratamiento que se da con igualdad y justicia o usuarios de la información, entre los que tenemos clientes, inversionistas y dirección y administración tributaria, sin favorecer de forma desigual. Por ello se desprende que los estados financieros deben prepararse con equidad y justicia para todas las personas usuarias de la información. Empresa en marcha. Continua desde un inicio, es decir, Chicos, por favor, tengamos cuidado con nuestros micrófonos al momento de ingresar para no interrumpir la clase. la empresa seguirá operando en un futuro cercano, con excepción de las empresas en liquidación. Ente. La personalidad de una empresa es independiente de la de sus propietarios. Por lo tanto, deben incluirse solamente las transacciones de la entidad. Esto quiere decir que la actividad económica la realizan entidades independientes con personalidad jurídica diferente a las personas dueñas o propietarias del negocio. Por lo tanto, no se pueden mezclar los bienes de la empresa con los bienes de las personas dueñas.
Realización. Establece que toda actividad comercial o hecho económico debe registrarse en el momento en que se realiza. Lo anterior indica que las transacciones comerciales y hechos económicos que se registran deben haberse realizado. ¿Te ha pasado alguna vez que estás pensando en una persona y de pronto Bien, entonces directamente lo que nosotros hemos podido ver al inicio de estos primeros minutos de video es que nos explica de una o de otra manera cuáles son los fundamentos en los que se basa la contabilidad, ¿sí? Cuáles son estos principios o estos lineamientos que se encaminan con la finalidad de poder cumplir objetivos. Nos dice, los principios de contabilidad son normas que regulan su presentación y manejo con el propósito de que los estados financieros sean comparables, ¿sí? Es importante también que nosotros comprendamos qué son los estados financieros. Prácticamente estos estados financieros son como tal eh, formas de entender o espacios o lugares en los cuales rigen normativas que nos encaminan y nos dan reglas prácticamente que nos encaminan a saber cómo tiene que desempeñarse el sistema económico de un país, es decir, cómo se debe comprar adecuadamente, cómo se debe vender, sin perjudicar a las personas que quizás están siendo beneficiarias de algún tipo de producto, de algún tipo de servicio. Por ello, son presentados de manera uniforme y no al estilo particular. Esto podría tener una persona. En el Ecuador, por ejemplo, están vigentes las normativas internacionales de información financiera, o más conocidas como las NIIF, ¿sí? Que prácticamente como tal nos dice aquí, y su nombre mismo lo desarrolla, son normas internacionales de información financiera que están a la mano de todas las personas, ¿sí? Cualquier persona que esté desarrollando algún tipo de actividad económica puede acceder a conocer quizás estas normativas, a saber cómo se regulan dentro de nuestro país, a saber quizás cuáles son las características importantes y relevantes con las que directamente yo me manejo y yo comprendo para cumplir las leyes y normativas del país. Yo les he dicho a ustedes que siempre que nosotros estudiamos en emprendimiento en primero de bachillerato, se van a estudiar normas, leyes, reglamentos que rigen dentro del sistema comercial, dentro del sistema financiero. Todo esto se lo hace con la única finalidad de que se supone que no exista cosas ilegales dentro del desarrollo económico de algún sector, ¿sí? Eso es lo que se espera. Las leyes están encaminadas para que sean lo más reales y lo más transparentes posibles, que netamente estén encaminadas a que al desarrollo sostenible de un país, pero de una o de otra manera nosotros sabemos que en nuestra sociedad y en nuestra civilización, así como hay cosas buenas, también hay cosas malas, así como hay cosas positivas, también hay cosas positivas. Y lamentablemente, por ejemplo, en nuestro país, en Ecuador, existe muchísima corrupción, muchos sistemas en los cuales el sistema comercial se ha visto afectado, sea por el lavado de dinero, sea por las extorsiones, sea por los elementos que sean, pero lamentablemente el sistema comercial, el sistema entero con el que yo me encuentro y con el que yo me desarrollo está ciertamente manchado de alguna o de otra manera, ya, pero las leyes que se crean están encaminadas a que esto no pase o en caso de que llegue a pasar, tenga el efecto negativo más mínimo posible. Por la importancia de los principios contables, en el año de 1982 fue creada la ONU, el Grupo Intergubernamental de Trabajo en la ONU, perdón, un grupo intergubernamental de trabajo de expertos de normas internacionales de contabilidad y presentación de informes.
el cual desde su fundación se ha dedicado a la tarea de determinar los elementos que deben figurar en los estados financieros, ¿sí? Y cómo deben registrarse las operaciones más comunes dentro del reglamento de un sistema comercial. Nosotros sabemos que la economía, el comercio, el dinero se maneja tanto dentro como fuera de un país, ¿sí? Un país no puede estar 100% excluido del comercio mundial. Un país va a necesitar de importaciones, va a necesitar de exportaciones. ¿Para qué? Para manejar su economía, para poder sostenerse, para poder desarrollar una buena sostenibilidad. Entonces, lógicamente, al tener esta interacción económica con otros países de la sociedad, lógicamente va a verse enfrentado de una o de otra manera a cumplir leyes y normas. ¿Por qué? Porque así como tiene sus propias normas y leyes dentro de su país, pues existen normas y leyes que rigen la economía mundial, ya y que nos hacen parte de, lógicamente, el desarrollo económico en general. ¿Cuáles son las características cualitativas de la información de los estados financieros? ¿Ya? Nos dice que las normas internacionales de información financiera describen las cualidades que hacen que la información de los estados financieros para todas las empresas y en especial para las pequeñas y medianas empresas sea útil una amplia gama de usuarios. Dentro del emprendimiento nosotros manejamos datos tanto cualitativos como cuantitativos. Lógicamente, los cuantitativos se refieren a los números, se refieren a las cifras, al dinero, ya cifras exactas, cifras variables, cifras tentativas, a lo que sea, pero como tal, datos numéricos. Estos datos numéricos generalmente son un poco más realistas, más verídicos, más certeros. Pero por otro lado, también dentro de la investigación se maneja lo que son los datos cualitativos. Estos datos cualitativos también se manejan en la contabilidad. Pese a que nosotros creamos y entendamos que contabilidad se refiere solamente a cuadrar cuentas, a cerrar cajas, a saber cuánto ingresó y cuánto salió del emprendimiento, estamos equivocados porque también tiene datos cualitativos. Y dentro de estos datos cualitativos, es decir, que hablan de las cualidades, de la parte social, de la parte que podemos decir como tal que no se puede ver físicamente de un emprendimiento, existen 10 puntos o 10 principios que se toman en cuenta para manejar lo que es la contabilidad. El primero es el principio de comprensibilidad, ¿ya? Este nos dice que es el cual nos habla de que la información debe presentarse de modo que sea comprensible para los usuarios que tienen conocimiento de contabilidad. Pero no se permite omitir información relevante simplemente por el hecho de que esta puede ser difícil de comprender. Es decir, que todos los datos que yo refleje tienen que estar 100% verídicos, 100% reales. Puede ser que yo en algún momento del desarrollo de mi emprendimiento me voy a encontrar con personas sumamente inteligentes, sumamente conocedoras del tipo de emprendimiento, sumamente conocedoras del tipo de contabilidad que se maneje también en el mismo. Y lógicamente, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues presentar datos reales. Si la persona entendió y la persona que conoce del tema lo hizo, pues bienvenido sea y muchísimo mejor porque sabe cómo se maneja mi emprendimiento. Pero esto no quiere decir que de una u de otra manera yo le voy a quitar quizás cierto grado eh, de realismo o de transparencia a mi emprendimiento. De igual manera tenemos lo que es el principio de relevancia. Nos dice que la información, cuando hablamos de información, nos estamos refiriendo como tal a las cantidades contables de un emprendimiento. La información debe ser relevante para las necesidades de toma de decisiones de los usuarios. Es relevante cuando puede influir sobre las decisiones económicas de quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos y a confirmar o corregir evaluaciones realizadas con anterioridad. Es decir, que como tal, relevancia, porque son importantes, porque son relevantes, porque me van a mí a permitir tomar algún tipo de decisión. Esta decisión puede ser tanto positiva como negativa, encaminada al beneficio o encaminada quizás a la negativa de la sociedad, pero como tal deben ser relevantes. Quiere decir que la información no debe pasar desapercibida, debe cumplir con su rol. De igual manera, hablamos sobre la materialidad o importancia relativa. En esto nos dice que la información debe ser material y relevante.
Pues un error o a su vez omisión puede influir en las decisiones económicas de quien las analice. La materialidad, es decir, la importancia relativa, depende de las circunstancias de que se juzgue el error. Sin embargo, aunque una omisión o error no se considere relevante, se debe corregir. Aunque hay errores que parezcan mínimos, errores que parezca que no van a afectar en nada al emprendimiento, pueden llegar a tener situaciones negativas, pueden llegar quizás en algún momento, en algún entorno, en alguna realidad, pueden llegar a tener algún tipo de contraindicación contra el emprendimiento, cuando en realidad esto no es lo que se espera. Dentro del negocio nosotros esperamos que la información sea real, que el usuario esté totalmente identificado y totalmente acercado a lo que son los conocimientos del emprendimiento, los ideales que se han puesto en práctica, a dónde queremos llegar, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos? Y sobre todo, como les mencionaba en un inicio, la importancia tiene que ser de la misma magnitud, en el mismo grado, tanto para emprendimientos pequeños como para emprendimientos grandes, como en errores pequeños como en errores grandes, ¿sí? Esto no podemos olvidarnos. Es decir, que vamos a tomar muy en cuenta también los errores. De igual manera, el cuarto principio es la fiabilidad. Nos dice que la información es fiable cuando está libre de error significativo y sesgo y representa finalmente la situación de una empresa. Los estados financieros no están libres de sesgo, es decir, no son neutrales, pues pretenden influir en la toma de decisión al presentar de alguna manera información y así conseguir un resultado o desenlace predeterminado. ¿A qué se refiere como tal? Que la información que se refleje debe ser confiable. Yo no puedo mentir. Pero esto nos dice, debemos de estar 100% conscientes de que, la información que se está desarrollando, la información que se está proponiendo, esté libre de sesgo o de margen de error. Ya, por ejemplo, en el área de emprendimiento investigativo, nosotros hablamos de escoger una muestra, escoger qué grado de margen de error vamos a tener para el análisis investigativo. Lógicamente, este margen de error tiene que ser lo más mínimo posible. ¿Para qué? Para que la información sea real, sea fiable como nos pide su cuarto principio. Y que sobre todo sabemos que toda la información recolectada me está a mí encaminando y me está dando pautas para tomar decisiones. Y si en algún momento yo no utilizo de forma correcta estos principios, yo no los utilizo con la misma iniciativa o quizás encaminados a un beneficio diferente, lógicamente aquí es donde yo voy a tener cierto tipo de problemas al momento de desarrollar el emprendimiento. Aquí nos da un breve dato relevante y nos dice que es un sesgo, es un resultado con margen de error que no representa la información en su conjunto, ¿ya? Es decir, información mínima, información que no representa, información que ni va a aportar, pero tampoco va a restar. Es decir, es una información que de una u otra manera puede llegarle a dar igual dentro del mismo emprendimiento. Nos dice que de igual manera hablamos sobre la esencia, sobre la forma. En este caso, las transacciones y demás sucesos y condiciones deben contabilizarse y presentarse de acuerdo con su esencia y no solamente en consideración a su forma legal. Es mejor la fiabilidad de los estados financieros. Es decir, que si yo vendo un pantalón y cancelo este dinero o realizo algún tipo de transacción económica, simplemente con que el dinero me haya llegado y ya tenga el pantalón, se acabó, no me importa más. No, yo tengo que esperar a que prácticamente el momento de yo cancelar este pantalón o quizás instrumentos más grandes, no sé, una computadora o un auto, yo debo verificar que el proceso de intercambio de productos haya sido verdadero, haya sido real, que no se esté como tal yendo por otros lados o por otras ramas o con otras iniciativas. No, tiene que ser la información lo más real posible, lo más centrada posible, sin mentir, dejando de lado los rasgos de error. Por otro lado, también tenemos, por ejemplo, el principio de prudencia. Nos dice que la prudencia es la inclusión de un cierto grado de precaución al realizar las estimaciones requeridas bajo condiciones de incertidumbre. ¿Ya? En este caso, es decir, yo tengo que ser una persona pensante, una persona serena, una persona que tome decisiones en beneficio suyo, lógicamente, y también en beneficio del entorno con el que se desenvuelve. Esta precaución se dirige a que el escenario refleje la menor utilidad, es decir, para no anticipar ganancias o el mayor costo y gasto debido a que estos pudieran encontrarse subestimados, ¿ya?
Tengo que ser consciente, tengo que ser real. A veces cuando estamos muy emocionados tomamos decisiones de esta manera y por otro lado también cuando estamos muy tristes tomamos decisiones malas o muy enojados o quizás la psicología maneja mucho la forma de actuar de una persona. Entonces, lógicamente siempre se pide prudencia, ¿sí? Esta prudencia que de una o de otra manera a mí me va a encaminar a entender que el tipo de emprendedor debe desarrollar adecuadamente sus actividades. El 7 principio que se nos habla es el principio de integridad. Para ser fiable, la información en los estados financieros debe ser completa dentro de los límites de la importancia relativa y el costo. ¿Sí? Eso no podemos olvidar. Por otro lado, tenemos lo que es la comparabilidad. Los usuarios deben ser capaces de comparar los estados financieros de una entidad a lo largo del tiempo para identificar las tendencias de situación financiera y su rendimiento. Además, los usuarios deben estar informados de las políticas contables empleadas en la preparación de sus estados financieros y de los cambios en las políticas y de sus efectos. Esto es un efecto también negativo que tenemos como ecuatorianos. Quizás vemos que algo va a cambiar, va a existir una transformación en la realidad en la que vivimos. Un ejemplo, el 15% del IVA que se subió. ¿Qué es lo que viene? Que muchas personas sí analizaron, entendieron, dieron su punto de vista, otras no tanto. ¿Por qué? Porque mientras no le suba los productos que constantemente yo consumo, ni me va ni me viene. Ya cuando en realidad no es así. Nosotros somos parte de este contexto, nosotros somos parte de esta realidad que lógicamente está encaminada con la misma finalidad de beneficiar al sector. Por otro lado, tenemos lo que es el principio de oportunidad. La oportunidad implica proporcionar información dentro del periodo de tiempo para tomar decisiones. Si hay un retraso indebido en la presentación de la información, este puede perder su relevancia. ¿Por qué? Porque ya no está adaptada al entorno, porque ya pudo haber sido transformada, porque quizás los tipos de instrumentos utilizados estuvieron influenciados por quizás la forma de pensamiento de una persona. Entonces, no, todo esto debemos entender que lógicamente existen diferentes formas de entendimientos dentro de la realidad. En lo que es la oportunidad, nos dice que la oportunidad implica proporcionar información dentro del periodo para tomar decisiones. Si hay un retraso indebido en la presentación de la información, este puede perder su relevancia, lo que nos mencionaba. Y el último principio, el principio número 10, nos dice el equilibrio entre costo y beneficio. Esto es fundamental, ¿ya? El punto de equilibrio. ¿A qué se refiere el punto de equilibrio en el mercado? Los beneficios que se obtienen al tener la información oportuna debe exceder a los costos de suministrar. Una buena decisión de gerencia se basa en información financiera preparada con base en todos los conceptos y principios generales descritos y posterior a ello, lógicamente, tomar decisiones. Decisiones que estén, como les mencionaba, encaminadas a todas y cada una de las necesidades que se tengan dentro del entorno. Estas necesidades que se tengan dentro de la realidad, con la consigna y con la finalidad y la forma de pensamiento lógicamente, de que lógicamente nos sirva para desarrollar una adecuada idea de negocio, alcancemos el éxito dentro del emprendimiento y sobre todo que no suframos riesgos. ¿Sí? La limitación de los riesgos también es una idea que se planta al inicio del desarrollo del emprendimiento. Mientras menos riesgos yo evite, mientras más riesgos evite, perdón, muchísimo mejor para el emprendimiento. ¿Por qué? ¿Y por qué se van a evitar los riesgos? Porque lógicamente yo voy a estar preparado, yo voy a entender, yo voy a saber en qué área, en qué ámbito me estoy desenvolviendo y qué decisiones puedo tomar. Aquí nos da una breve frase y nos dice, aléjate de la gente que te trata de empequeñer tus ambiciones. La gente pequeña siempre hace eso porque la gente realmente grande te hace sentir que tú también puedes ser grande, ¿ya? Entonces, desde cierta manera, algún tipo de reflexión, algún tipo de quizás analítica, incentivo para que nosotros a veces debemos ser egoístas. Esto es algo que yo siempre me llevo. A veces cuando se va a conseguir algo, cuando se tiene una meta, cuando se tiene un plan, debemos ser egoístas en el sentido de no contárselo a todo el mundo, porque a veces puede haber gente, perdón, que se alegre, otras personas que no se alegren, y vienen este tipo de rencillas negativas. Entonces, mientras las cosas no se vean válidas,
mientras las cosas no se vean ya 100% verídicas de lo que sea que esté hablando, lógicamente hay que mantenernos siempre en un sentido mucho más irrelevante. Nosotros estábamos hablando también acerca de lo que eran las NI y F dentro del mercado, ¿sí? Dentro del desarrollo, dentro de la realidad. Entonces, ya para ir terminando con nuestra clase, vamos a ver el siguiente video que nos habla sobre lo que son las NI y F. Pronto esa persona te llama por Vamos a ver, chiqui, por favor. NIF corresponde a las siglas de las Normas Internacionales de Información Financiera. Estas normas fueron escritas y emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, o IASB, por sus siglas en inglés, buscando crear una forma estandarizada de presentar la información financiera de manera que fuera comparable en diferentes países con diferentes leyes y reglas. Las NIF son normas que buscan dar una uniformidad a la información financiera de todas las empresas. Es un lenguaje universal contable, si se quiere, que permite que entidades de todas partes del mundo presenten informes financieros de manera similar y por ende que cualquier gobierno las verifique. Por ejemplo, si una multinacional radicada en Estados Unidos quiere comenzar a vender productos en Colombia, no debe tener dos registros contables, uno para cada país, sino que puede tener uno solo que acoja las NIF. Y con eso, ambos gobiernos que también utilizan estas normas pueden verificarlas. Alrededor del mundo, más de 120 países utilizan las NIF y este número crece cada día más. Colombia adoptó las NIF recientemente para que sus empresas fueran más competitivas frente a otras extranjeras y para actualizar su propia contabilidad de acuerdo a los estándares internacionales. Esto ayuda a que el país se inserte en el mundo globalizado sin quedarse atrás y a realizar un comercio internacional más efectivo. Además de esto, las NIF buscan que cualquier empresa pueda remitirse a sus estados financieros para realizar decisiones económicas de la manera más informada posible. Por esta razón, las NIF no solo buscan ser un estándar internacional, sino que también tienen el objetivo de ser completas y fáciles de usar para cualquier empresa. Hasta ahora, Colombia se regía por los principios de contabilidad generalmente aceptados, o PCGA. Sin embargo, por su especificidad para el país, se decidió hacer la migración hacia las NIF para ser más competitivos en el mercado globalizado. Hacer la convergencia hacia las NIF Bien, chicos, entonces, como tal, las NIF se caracterizan por ser normativas directamente globalizadas. ¿Para qué? Para poder encontrar un punto medio, un punto de conexión